Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Web Expansión. Soy Eladio González y me da mucho gusto estar aquí hoy con Silvia Dávila, presidenta regional para Latinoamérica de Danone. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eladio. Muy bien, mucho gusto de estar contigo el día de hoy. Bueno, el gusto es mío, no te lo puedes ni imaginar, porque además de ser actualmente una de las mujeres de negocios más destacadas en México, según el ranking que publicamos en Expansión todos los años, Silvia tiene una extensa trayectoria en diferentes multinacionales de consumo, además de una carrera internacional, y además participa en varios consejos de administración y organizaciones en favor de la equidad de género. Entonces, pues creo que no podíamos tener o contar con nadie mejor para hablar del tema de hoy, que es la importancia que tiene la mentoría para crear nuevos líderes. Y en especial vamos a hablar de las mentorías para las mujeres. Silvia, ¿por qué es tan importante hablar de mentorías cuando pensamos en que necesitamos más mujeres líderes en las empresas? Fíjate que he encontrado un hueco muy importante que para mí fue muy importante en mi desarrollo, ¿no? Y no lo encuentro de una forma estructurada dentro de las empresas. Yo, cuando tuve mi primera posición de gerente general, me sentí francamente muy sola, porque no tenía role models cercanos, tenía mis compañeras de vida, que han sido mucho de mis amigas, habían tomado decisiones de vida muy distintas a la mía. Entonces yo me encontraba de alguna forma en una decisión laboral que al mismo tiempo era muy distinta de mis amigas cercanas, de mi familia. Incluso estaba yo como reinventando también el cómo llevar la situación familiar, porque en ese momento yo me convertí en la proveedora número uno de la familia. Entonces, no tener con quién compartir esto era una carrera muy solitaria y al mismo tiempo siempre de prueba y error. Entonces, en ese momento de mi vida, yo participé en un programa del International Women Forum, que es un programa de un entrenamiento que duraba un año, con distintas sesiones a lo largo del año. Y me encontré con un grupo de 30 mujeres que estaban en situaciones muy similares a la mía. Entonces, ese acompañamiento, que este programa lo tomé en el 2010, todavía son mis compañeras a la fecha. Entonces, todavía son mis compañeras de chat, todavía son aquellas varias de ellas a las que puedo hablarles en el caso de que necesite yo ensayar una presentación o tengo una duda y quiero que me hagan preguntas difíciles. Entonces, esto que para mí fue muy importante en mi proceso de desarrollo, creo que las empresas no está estructurado. Las mujeres nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda porque nosotros hemos llegado a donde estamos muchas veces por no pedir ayuda, por sentirnos fuertes y por sentirnos que podemos hacer lo que queremos, que porque por determinación y mucho empuje vamos a seguir creciendo. Y nos cuesta trabajo pedir ayuda y más trabajo nos cuesta trabajar en un grupo que nos acompañe. Entonces, yo busco dentro de las mentorías que doy, no es nada más en el trabajar uno a uno en las fortalezas y en que cada mujer busque su fortaleza interior, es más en generar estos grupos de apoyo y de acompañamiento que son los que les van a servir y lo que nos sirven para el resto del camino. Entonces, ahí es donde yo pongo mucho de mi energía personal, porque dentro de las empresas esto es un programa que en realidad no existe. Hablas de una decisión de vida y de una decisión de vida diferente para una mujer. Eso a lo mejor es lo que más diferencia, ¿no?, la situación en las empresas de los hombres frente a las mujeres. Las mujeres tienen que tomar a veces decisiones más difíciles que los hombres para poder conseguir convertirse en esos líderes de los negocios y justamente al no tener tú esos referentes, ¿por qué decides no tomar este camino? Sí, bueno, fíjate que eso viene mucho a mi historia de vida. Yo siempre me vi trabajando, yo siempre me vi, yo soy mamá, soy hija de una mamá trabajadora. Entonces, trabajar siempre lo consideré no opcional. Aparte, mi desarrollo profesional siempre fue mi motivador.
soy muy curiosa, entonces desde muy chiquita, ya sea que vendiera algo o que investigara de muchas cosas, o no tenía claro qué carrera estudiar porque había muchísimas cosas que me gustaba. Entonces, yo nunca me planteé la situación de yo cuando tenga hijos me voy a quedar en mi casa cuidándolos. Tampoco lo vi compitiendo, sabía que iba a estar difícil poder manejar la cantidad de cosas que manejamos siempre, no nada más como mujeres, sino como seres humanos, pero nunca lo vi en competencia, siempre lo vi como era una cuestión que tenía que aprender a cómo balancearlo. Entonces, como se fueron presentando las cosas, fui buscando mi desarrollo profesional y afortunadamente mi esposo me acompañó porque siempre vio también esa determinación en mí y en dónde venía mi energía. Mi energía viene, no me puedo definir como un rol, sino creo que mi energía viene de jugar varios roles. ¿Qué roles son esos? Mira, siempre empiezo, soy, primero que nada, soy esposa, después soy mamá, soy hija, soy madrina, y después de todas esas cosas soy mentora y después también soy líder de empresa. Entonces te los doy en el orden de cómo me dan energía. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera. Yo decía que tú vienes de empresas de consumo, de empresas multinacionales, has tenido una carrera internacional y ningún referente cercano, como ya nos comentabas. Yo me imagino que debes tener tus propios role models, aunque no fueran cercanos a ti, pues sí debías ver, ¿no? Por ahí algunas mujeres que estaban también abriendo caminos, aunque no te lo estuvieran abriendo a ti, como haces tú ahora a través del mentoring con otras mujeres, pero ¿cómo fueron esos inicios? Fíjate que sí tuve muy buenas jefas en mis trabajos anteriores y también otras no tan buenas. Eso fue una gran ayuda, las dos. Tanto, y no quiero hablar nada más de jefas mujeres, también jefes hombres que creyeron en mí, y siempre digo, creyeron en mí mucho más de lo que yo creía en mí. Entonces, mis grandes brincos también fueron por grandes empujones. Y esos empujones vinieron de hombres que realmente veían en mí energía y cosas que yo no me la creía. Entonces, sí había role models, no puedo decir que no había el acompañamiento de todos los días, no estaban sentadas en el equipo de liderazgo en el que yo estaba, ¿no? Entonces ahí es cuando se te vuelve solitario, es justo en esos momentos donde en una sala de juntas eres la única mujer o son dos y entonces hablan encima de ti o tienes que hablar más fuerte de lo que es tu voz natural, nada más para que tu punto sea escuchado. Esos eran los momentos más solitarios y los momentos sí solitarios es cuando vienen decisiones difíciles que tienes uno que balancear tu vida o simple y sencillamente las decisiones difíciles de operar un negocio. ¿Cuáles han sido esas decisiones difíciles que te ha tocado tomar? O quizás nos puedas dar tan solo un ejemplo de cuál ha sido la decisión más difícil y en la que te has sentido quizás más sola. Te puedo dar un ejemplo. Cuando me convertí en gerente general de negocio de chocolate, era mi primer oportunidad siendo gerente general. Entonces yo venía de ser una profesional de marketing, pero paso de ser una experta en profundidad funcional a convertirme en una inexperta de todo. Entonces la primera decisión, y yo creo que la mejor decisión que tomé, fue el equipo que formé. Entonces realmente me fui a todas las áreas a encontrarme lo mejor que encontraba en cada una de las áreas. Nadie tenía experiencia de dirección, pero todos eran funcionalmente muy profundos. Entonces, esa fue mi mejor decisión. Realmente aprender a que mi fortaleza venía de mi equipo. Como equipo nos enfrentamos muchas decisiones muy grandes porque nos encontramos un negocio en una situación financiera realmente caótica. Entonces, fue un año muy difícil. Nuestro suministro dependía de arrancar una planta que no estaba lista y el equipo que la tenía que prender literalmente no tenía idea cómo. Era una planta que tenía que arrancar en un septiembre y en enero me dicen que si me va bien, recibía yo mi primera barra de chocolate para el 10 de mayo, ¿no? De regalo de madres, pero ni siquiera de eso estaban muy seguros. Entonces, todos esos meses donde teníamos que traer producto de donde podíamos,
hizo que nuestra ecuación financiera fuera un absoluto desastre. Entonces, el negociar, el priorizar, el decidir, el pedir ayuda en otros países para que nos vinieran a ayudar a abrir la planta, todo esto fue un proceso que yo creo que como equipo nos aventamos una maestría en 6 meses y para diciembre teníamos un negocio otra vez rentable, por lo menos al cierre de diciembre era rentable. Entonces, nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero el resultado era muy bueno. ¿Crees que o sentiste mayor presión por el hecho de ser una mujer en un puesto de liderazgo? ¿Crees que la exigencia o pues el desempeño se iba a medir de manera diferente hacia ti por ser justamente una mujer inexperta en todo, como tú misma nos comentabas? Fíjate que en ese momento no, o sea, no es un ejemplo cuando te doy que me he sentido en una situación de desventaja por ser mujer. No, o sea, yo creo que al contrario, lo que estábamos como equipo era empoderados de que teníamos la responsabilidad y muchas de nuestras decisiones dependían más de 250 colaboradores y su ingreso de esos 250 colaboradores. Uh-huh. ¿Y cómo ves ahora, ¿no? Después de años de trabajar en el mundo corporativo, en estas empresas grandes multinacionales y regresar a México desde hace pues relativamente poco tiempo, ¿cómo ves el avance que ha tenido la inclusión en los últimos años, especialmente aquí en el país? Mira, yo creo que es un tema que lo hablábamos mucho. Las estadísticas en el país son apabullantes y las estadísticas que estamos hablando son todavía estadísticas antes de la pandemia. Entonces, el tema cada vez toma más fuerza, pero yo creo que cuando vemos a la pandemia y que todavía no hemos reflexionado ante los datos que nos va a dar, algo que era importante se ha convertido en urgente. Si nosotros creemos que tenemos una misión por nivelar el piso para las mujeres, no pasa por el lado de justicia, pasa por el lado también económico. Y cualquiera de los argumentos que te convenzan a que, de justicia o económico, pero la competitividad que necesitamos como país no la vamos a lograr si no logramos un piso más parejo para las mujeres. Necesitamos el talento femenino para sacar adelante a las empresas y necesitamos realmente una base productiva que incluya hombres y mujeres para realmente cambiar, que tenemos la estadística de cómo cambia el Producto Interno Bruto cuando tienen una familia ingreso de 2 versus ingreso de 1. Te digo, cualquiera de los argumentos que nos convenza, yo creo que la situación ya es una situación de urgencia y en donde cada vez hay más voces sumándose en querer ser parte no del problema, sino de la solución. Uh-huh. Y justamente hablando de esas soluciones, ¿no? No es solo un problema social, como mencionas, y económico, es un problema también, o digamos que la ventaja también está estudiada, comprobada, que la ventaja de que haya una mayor inclusión en las empresas se vería en la hoja de resultados y en los balances anuales de las empresas. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí o cómo se pueden, digamos, compartir esas responsabilidades entre lo que falta por hacer en cuanto a políticas públicas y todo el impulso que se puede dar desde las empresas al tema de la equidad? Es una extraordinaria pregunta. Yo no creo que podemos señalar quién es el responsable. Esto lo tenemos que hacer por todos lados. ¿Dónde empieza? Empieza en todos lados. Las empresas no nos podemos sentar a decir, tiene que venir por políticas públicas. Sin lugar a dudas, las políticas públicas ayudan. Sin lugar a dudas, necesitamos mejores condiciones para que las mujeres puedan regresar a la vida laboral después de tener un hijo, que puedan estar trabajando y que hayan estancias seguras para el cuidado de sus hijos. Hay muchos temas que todavía no están al nivel de otros países y por lo tanto el regreso al mundo laboral o el mundo laboral para las mujeres es muy complicado. Entonces, por el lado de políticas públicas necesitamos el apoyo, pero también por las empresas. No es suficiente tener conciencia, lo tenemos que acompañar con acciones y acciones muy contundentes
y métricas sobre las acciones que estamos recomendando. Acciones aisladas no cambian un ecosistema y tú lo que tienes que asegurarte es que tus políticas sean integrales para que realmente cambien las condiciones. A veces una descripción de puesto ni siquiera está diseñada para que una mujer lo pueda hacer. Entonces, tienes que buscar la integralidad de tus acciones y solo logras la integralidad cuando las mides. Y a través de estas métricas empiezas a entrar a un círculo virtuoso de aprendizaje y mejora, porque no existe la bala de plata en esta conversación. Simple y sencillamente revertir una tendencia que si siguiéramos la tendencia mexicana lograríamos paridad en el 2070. Entonces, para realmente cambiar una tendencia no es lo que decía, es una bala de plata, es esta integralidad de acciones. Entonces, sin lugar a dudas, la empresa tiene la voluntad, ahora tenemos que llegar a acciones, métricas y corrección de errores. Muchas veces esa inequidad empieza en el mismo seno de la familia y luego sigue a lo largo de la educación primaria y secundaria y luego eso se ve reflejado también en la universitaria. ¿Cómo podemos empezar a cambiar todo esto? Es un cambio cultural que creo que esto, pues a lo mejor sí llevaría 70 años cambiar toda una cultura. ¿Cómo se puede atajar ese camino? Mira, nosotros le llamamos al tema sesgos inconscientes. Dentro de Danone hemos empezado a desarrollar unos programas, ahorita es para uso interno, donde invitamos a la gente a talleres de sesgos inconscientes y ese es el reto mayor, que están ahí y ni siquiera nos damos cuenta que están. Entonces, empezar la conversación es algo muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos muchos más hombres subidos a la conversación. Yo creo que donde hemos fallado es que esto pensemos que es una conversación de mujeres para mujeres y entre mujeres nos apoyamos y entre mujeres creciendo. Eso sí ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente cuando vemos que quien realmente pueda llegar a tener el cambio, porque están en las posiciones de liderazgo, viene a través de hombres que quieren generar el cambio, pero no saben cómo. Porque estos sesgos inconscientes con los que están viviendo, y como bien dices, probablemente vienen desde su educación, no los ve, simple y sencillamente no los ve, no ve la afectación que puede tener una mujer en una política. Entonces, la voluntad y la actitud a querer hacer un cambio es importante y estar más hombres en esta conversación activa, no como un proyecto, sino como una conversación activa. Entonces, yo creo que lo que sigue es eso, tener a muchos más hombres en la conversación y que ellos también sean los dueños de los talleres de sesgos inconscientes. ¿Y hay forma de cambiar esos sesgos inconscientes una vez que ya están ahí o es algo que también va a tomar muchísimo tiempo? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que cuando a ti te dicen, oh, este comentario que hiciste sonó absolutamente, fue violencia, yo lo sentí violento, yo lo sentí que me estabas, entonces, oye, siempre he hecho ese comentario y nunca nadie me había dicho nada. Entonces, empezar a ser mucho más consciente de los resultados que están teniendo tus acciones, sí te cambia, sí cambia el hecho de que digas, es un tema en el que no me siento cómodo, necesito tener a más personas que me acompañen en este tema si estás en una posición de liderazgo. Sí cambia el que tú invites a otros actores a ser parte de tu conversación para que te provoque a ti una nueva línea de pensamiento. Hay personas que probablemente les va a costar mucho trabajo, pero también puede cambiar el cómo empezamos a educar a nuestros hijos. Cuando decíamos 2070, sí, a mí incluso yo siempre pongo el ejemplo de que yo siendo mamá de hombres, todavía me cuesta mucho trabajo decirles, te tocan los platos, todavía digo, ¿me ayudas por favor con los platos hoy? ¿No? Entonces todavía como que le pido permiso y perdón al mismo tiempo. Entonces, de todos modos, ¿Te costaría menos si fueran hijas? Probablemente. Probablemente, pues así hemos crecido, ¿verdad? Entonces, ahora, igual los lavan, igual su mamá tiene que hacer, pero
pero es un proceso, ¿no? Entonces, de que podemos cambiar, pero necesitamos que estar constantemente en la conversación. Claro, ahí empieza el cambio cultural, sin duda. Y volviendo al tema de la mentoría, ¿en qué consiste una mentoría para líderes, especialmente dirigida para mujeres? ¿De qué les hablas? ¿Cómo las ayudas? Mira, todavía no tengo una metodología aprobada. Todavía tengo varias generaciones que las he tratado como mis pequeños conejillos de indias. Entonces, estoy empezando por conversaciones. Mucho es procesos de autodescubrimiento, procesos de identificar qué son realmente tus sueños, qué realmente son tus limitaciones, quién te acompaña en el proceso y encontrar más compañía dentro del proceso. Entonces, siempre lo hago en equipo, no lo hago uno a uno, porque, otra vez, creo que de lo que más nos falta es encontrar acompañamiento. Uh-huh. Y las decisiones de vida probablemente hayan cambiado, ¿no? Desde la época en que tú tuviste que tomar esa decisión, ¿no? De, lanzarte al mundo corporativo y, digamos, seguir un camino diferente al que probablemente seguía la gente, las mujeres de tu entorno. ¿Ha cambiado eso, el tipo de decisión de vida que tienen que hacer las mujeres a las que les das mentoría? ¿Es más fácil ahora? ¿Tienen más herramientas o una visión diferente? Fíjate que es muy simpático eso, porque mis grupos de mentoría han sido en geografías muy variadas. Tuve un equipo en Argentina, uno en Brasil, llevo 2 en México y uno en Francia. Y las conversaciones, tú dirías, bueno, hay un sesgo cultural que las hace muy diferentes. Lo que las hace muy diferentes son las políticas públicas. Eso sí las hace diferentes de lo que pueden aspirar a de lo que no pueden aspirar. El resto es asombroso lo similar que son. Entonces, estos que decíamos sesgos culturales, sí hay una cosa latina un poco, pero no es muy distinta, a lo mejor porque Francia también es un poco latino, pero o un mucho latino, ¿no? Pero por lo menos en estos conejillos de indias que llevo, me he encontrado situaciones tan similares que es sorprendente. Y también la voluntad de querer hacer un cambio sorprendentemente parecido. Uh-huh. ¿Y te fijas en algún modelo en específico a la hora de decir, bueno, pues este es el camino para que haya más mujeres, este es el camino para impulsar la inclusión? ¿Hacia dónde podemos voltear? ¿Es hacia Estados Unidos? ¿Es hacia Canadá? ¿Es hacia Europa, Alemania? ¿O hay algún lugar donde digas, mira, estos no lo están haciendo tan mal? Mira, sí, los que están a lo mejor más avanzados en políticas públicas podrían ser el norte de Europa, ¿no? El norte de Europa sí tienen un proceso muy avanzado. Canadá también tiene políticas públicas muy interesantes. Yo creo que ahí por el lado de políticas públicas y políticas empresariales que acompañan a las públicas también te encuentras buenos avances. Ahora, nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer en las fundamentales, en siquiera empezar a hablar la conversación de una forma consistente. Hace un poquito más del año, antes de que empezáramos la pandemia, empezamos un trabajo impulsado por el CCE con Pacto Mundial y me invitaron a mí a liderar este proceso, en el cual más de 70 actores se sumaron en las recomendaciones en las que estamos trabajando. Y trabajamos en 5 ejes que eran muy importantes y relevantes para México en ese momento. Uno tenía que ver con brecha salarial, otro con ambientes libres de violencia, otro con participación económica de las mujeres, otra con equilibrio laboral y personal, que imagínate ahorita en épocas de la pandemia cambió muchísimo, y programas inclusivos. Estos son los 5 ejes con los que llevamos trabajando. Ya llegamos a recomendaciones y ahorita estamos llegando a guías de implementación. Entonces, nuestro objetivo para el verano es que podamos dar básicamente un manual operativo a todas las empresas, ya sean grandes o pymes, con 60 recomendaciones, claramente con cuál es el diagnóstico, quién debe ser el dueño, cuál es la recomendación y cuáles son las métricas que le tienen que dar seguimiento. Lo que estamos esperando es que no tengamos que salir a reinventar las ruedas, sino también
puedan tomar de 70 actores que participaron las mejores prácticas y ya, claro, manual de implementación. Y también una comunidad que lo esté implementando al mismo tiempo que tú, para que tengas a quien recurrir por aprendizajes. Entonces, lo que queremos es que estas recomendaciones son recomendaciones vivas, que ahora queremos que entremos a una carrera por la implementación. Seguramente después de implementar estas 60 recomendaciones, ahorita nuestro único objetivo es que una empresa pueda tomar 5, casi que una de cada uno de los ejes. Con eso basta, ¿verdad? Con que tome una, mejor que ninguna. Sí, ya con eso es un cambio enorme. Entonces, de ahí a llegar a 70 que tenemos mucho material por el que podemos empezar a trabajar. Antes de decir, uy, ya hicimos todo y todavía tenemos con muchos problemas. Yo creo que tenemos por dónde empezar. Decías que la pandemia ha cambiado muchas cosas, sin duda, todos somos conscientes, todos lo hemos vivido en nuestras propias empresas y en nuestras propias vidas. ¿Ha dejado algo positivo la pandemia para el tema de la inclusión de las mujeres o el mismo cambio en la manera de trabajar, en los procesos, en el presencialismo? ¿Eso ha jugado de alguna manera en favor de la inclusión? Mira, todavía no lo vemos, que vea un número que cambie la inclusión, porque también sabemos que los trabajos que más se han perdido son trabajos de mujeres. Lo que sí nos está enseñando a todas las empresas es el hecho de la presencialidad no siendo esencial. Entonces, la presencialidad y la esencialidad es algo que se rompió. Y eso sí abre la posibilidad de que consideremos la descripción de puestos y la descripción de las horas de trabajo y la descripción de los roles de una forma distinta, donde le permitamos, y esto es para hombres y mujeres, aunque tu pregunta viene desde el sesgo femenino, yo creo que es un sesgo de talento, porque la flexibilidad no es exclusiva para las mujeres, porque también de las cosas que se está buscando es que la vida de casa no sea una vida de mujer, también cómo compartimos los roles del cuidado de los hijos, cómo compartimos el cuidado de la casa, cómo compartimos el cuidado de adultos mayores, que automáticamente lo pensamos como un rol femenino. El hecho de que hayamos aprendido que podemos flexibilizar las horas de trabajo hace que tanto hombres y mujeres se puedan beneficiar. Yo creo que este es un cambio muy profundo que nos va a traer la pandemia. Y también el que el talento puede estar en cualquier lado, ¿no? O sea, nada más el talento lo veías alrededor de ti, en la ciudad en la que estás, y no necesariamente es así. Sí, justamente, ¿no? Antes de la pandemia, cuando hablábamos de empoderamiento femenino, un término que ya no se utiliza, seguramente es horrible y van a salir a decirme que eso ya no lo diga, pero hablábamos como de la necesidad de mayor flexibilidad que tenían las mujeres frente a la misma capacidad, digamos, y las mismas credenciales para ocupar un puesto de liderazgo. Lo único que necesitaba una mujer, o al menos así lo veíamos antes y así se explicaba antes, era una mayor flexibilidad. ¿Crees que esto nos vaya a traer más líderes ahora y qué tienen que hacer las empresas para que eso suceda? Porque hay ahí una acción de promoción equitativa que también pueden estar impulsando las empresas para que eso suceda. Mira, yo definitivamente creo que sí. O sea, yo creo que es una oportunidad que, como bien decías, decir algo bueno de la pandemia es un poquito fuerte cuando sabemos que hay muchas cosas más, pero sí hemos aprendido a ser resilientes, a ser creativos y a entender que el estar enfrente no significa necesariamente productividad y creatividad. Hay muchas cosas que la presencialidad nos da. Solución de problemas y creatividad. El resto, que es mucho más transaccional, se puede hacer desde muchos lados. Entonces, ese proceso de cambiar la definición de puestos va a ayudar a también desmitificar qué puesto se puede hacer por una mujer y cuáles no. Entonces, yo creo que como empresa sí tenemos la responsabilidad de no volver a la nueva normalidad. A mí también es una palabra que me choca. A mí también me choca ya. Ya me choca, porque lo único normal de lo que sigue es que
no existen vacas sagradas, que entonces es nuestra responsabilidad restablecer los nuevos modelos de negocio, porque también nuestros modelos de negocio han cambiado, realmente tuvieron una afectación que ya no regresa. Entonces, al mismo tiempo que inventamos nuevos modelos de negocio, también tenemos que encontrar nuevas formas de relacionarnos con nuestros empleados, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Uh-huh. Hay un tema puntual hablando de inequidad laboral entre hombres y mujeres que está ya y que es completamente anacrónico y que es completamente absurdo, que es la inequidad salarial. Parece increíble que sigamos hablando de disparidad salarial entre hombres y mujeres por realizar un mismo trabajo o tener un mismo puesto dentro de la empresa, pero es algo que sabemos que todavía sucede. ¿Hay una manera de enfocarlo? ¿Pueden las mujeres, y tú dando mentorías, no sé si tengas este tipo de conversaciones con las mujeres con las que hablas, para pedir un salario justo, pedir un salario equitativo al puesto al que están aspirando? Fíjate que es uno de los pilares con los que hemos estado trabajando. Entonces, brecha salarial justo es uno de los pilares en los cuales estamos poniendo 6, 7 recomendaciones. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Sí, desde el punto de vista de la mujer, pero mucho desde el punto de vista de la empresa. Hay veces, hay recomendaciones como nosotros cuando pedimos un salario de referencia, cuando estamos haciendo una contratación, para asegurarnos que nuestro paquete sea atractivo para la persona, la intención es la correcta, hacerles una oferta atractiva. La consecuencia muchas veces es que el sesgo que ya existe en el mercado lo traes a la compañía. Entonces, es un ejemplo que te doy como de las cosas que parecerían obvias, pero no lo son. Yo cuando recién entré a Danone pregunté, ¿cómo estamos en términos de brecha salarial? Y me dijeron, no, nosotros somos muy cuidadosos, lo ponemos así, no importa quién es mujer o hombre en un sueldo igual, salario igual. Pedí un análisis a Total regional y teníamos una disparidad de cerca del 10%, no muy distinta a la que hay en el mercado del 14%. ¿Por qué? Por cuestiones históricas, porque nos traíamos el sesgo del mercado y tuvimos que poner planes de acción muy claros y muy concretos y no lo teníamos ni siquiera visibilizado. Entonces, sí hay muchas recomendaciones y nada más te estoy compartiendo una donde no pidas sueldo de entrada cuando estás haciendo una solicitud. Tú tienes que hacer una oferta al candidato en función al puesto que va a estar desempeñando, independientemente de cuánto gane. Uh-huh. Ok, punto número 1, nunca preguntar cuánto cobrabas en tu último trabajo, ¿no? Claro. Esa es la mejor manera de empezar. ¿Y qué sigue? Bueno, sigue evidentemente bandas salariales en todos los niveles, donde tú ves casi que cuánto gana en función al desempeño, casi quítale el nombre. Después viene también con poner ternas de mujeres. Y después también sigue el enseñarle a las mujeres a hablar acerca de su sueldo y no un tema de me lo dan es lo que me merezco, es quiero entenderlo, no necesariamente tienes que ir a demandar el sueldo, pero si quieres entender en dónde estás posicionado dentro de tu banda, si eso es lo que tiene tu compañía, cuál es la progresión salarial que están esperando de ti, dependiendo de tu desempeño y tu desarrollo. Estas conversaciones que normalmente nos da miedo tener. Yo hago la broma de que he tenido conversaciones de sueldo con una mujer y no tengo idea con cuántos hombres, porque no llevo la cuenta, pero claro, sí tengo muy claro que solo he tenido una conversación de salario con una mujer. Uh-huh. Eso es tremendo. Bueno, Silvia, estamos a punto de concluir esta entrevista, pero me gustaría preguntarte, ¿qué esperas del futuro? ¿Qué te gustaría ver en el futuro? Mira, yo creo que sí, efectivamente, lo que más me emociona es la parte de generar mujer apoyándonos a nosotras, mujer apoyando a mujeres, es algo que voy a seguir trabajando, pero lo que más me gustaría ver es más hombres en la conversación. Me encantaría tener mucho más hombres que tengan la voluntad de hacer el cambio. Entonces, me gusta decirles a los hombres que si creen que están haciendo mucho, hagan mucho más, porque los necesitamos.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, Silvia. Nos vamos con esa tarea. Ha sido una conversación riquísima sobre el tema de la mentoría para las mujeres, pero también sobre la experiencia, pues, de la presidenta regional para Latinoamérica de Danone, una ejecutiva con muchísima experiencia y con muchísima influencia, pues también en el tema de equidad de género. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber seguido este espacio y no se pierdan todo el contenido que ha preparado Web Expansión. Soy Eladio González y nos vemos más tarde.